Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. La revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz les da la más cordial bienvenida a todos ustedes, escritores, y vamos a empezar nuestro evento que hemos titulado Los poetas más famosos de la antigua Roma, como lo es Ovidio, Horacio, Virgilio, Séneca y Nerón, entre otros. Conoceremos un poco de su vida y obra y además algunos de sus textos y frases también. Bienvenidos sean nuevamente y vamos a dar inicio con nuestra compañera María Luz Olivares Aldana, con Ovidio en esta cápsula. Buenas noches. Mi nombre es María Luz Olivares Aldana, soy del puerto de Veracruz, país México, y soy poeta sin fronteras. Hablaré sobre Ovidio, el arte de amar. En latín, ars amatoria. Es un poema didáctico escrito por el poeta romano Ovidio en latín y publicado entre los años 2 a.C. y 2 después. Consta de 3 cantos que facilita una serie de consejos sobre las relaciones amorosas, como cortejar a la mujer, conquistarla, mantener el amor y también de la forma de que no te lo roben y también de recuperarlo. Su tema principal es la seducción. Es como un manual de cortejo. El largo poema está dividido en 3 libros. En el primero, donde hay trucos para encontrar la mujer perfecta, para tener una aventura y enredarla con sus engaños. Pero también en el segundo libro es cómo mantener su amor, y en el tercero está dedicado enteramente a las mujeres. El poema ha influido en la literatura moderna e incluso formaba parte de las lecturas obligatorias en las escuelas a partir de la segunda mitad del siglo XI y entre los siglos XII y XIII es considerada como la época ovidiana, donde el poeta lecciona varias veces al enamorado, pero también a engañar y a mentir. En uno de sus escritos dice que sobre la forma de producir placer, dice, aunque le des el nombre de violencia, a las mujeres les gusta esta clase de violencia, lo que les produce placer. Desean darlo muchas veces obligadas por la fuerza. Todas se alegran de haber sido violadas en un arrebato imprevisto de pasión y consideran como un regalo esa desvergüenza. Como aquí se ve, incita a engañar, mentir con cumplidos, lograr meterse a la alcoba y en su lecho. En el tercer libro, Ovidio ensalza a la mujer y le otorga armas con las que pueda defenderse de los hombres. Y leo otro fragmento. Alguien de la multitud podría decirme, ¿por qué añades veneno a las serpientes? Entregas la majada a una loba rabiosa. Deja ya de hacer extensivo a todas el delito de unas pocas. Que cada mujer sea valorada según sus méritos individuales. Ovidio no fomenta el adulterio, pero incita a las mujeres a tener todas las aventuras amorosas que puedan, pues se contradice al afirmar que ellas son libres de hacer con su cuerpo lo que deseen. Y cita lo siguiente, porque la infidelidad de una mujer es siempre responsabilidad del marido y de su culpa. Mi comentario es este. La pregunta es esta. ¿Es el amor un arte? ¿Es tal como se requiere? Porque realmente se requiere conocimiento, esfuerzo y dedicación. ¿O es el amor una sensación placentera? El amor no carece de importancia. En realidad, todos los humanos estamos sedientos de amor. El problema del amor consiste
en ser amado y no en amar. Porque hay dos tipos de personas, y lo dice Ovidio, el que ama y el que se deja amar. La necesidad del hombre generalizando por la necesidad de superar y abandonar la prisión de su soledad, porque puede llegar al pánico y a la locura o a la angustia de estar solo. El amor es un poder del alma. También existe el amor erótico de pareja, si se podría decir que es amor, donde las pasiones se desbordan. El amor es una actitud con una capacidad de empatía, humildad, fe y disciplina. Si amo a una persona, amo al mundo y amo a mí mismo y a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Y continuamos con la cápsula de Ovidio con nuestra amiga María Teresa Galaz. Buenas noches, gracias Ramón. Me da mucho gusto estar aquí. Soy María Teresa Galaz. Yo soy maestra vivo en la Ciudad de México. Soy maestra de griego antiguo y de literatura griega. Y bueno, voy a decir de Ovidio, voy a recitar 2 poemas de Ovidio de su libro Amores. Amores consta de 3 libros. Es un poco distinto del arte de amar, no es un manual, pero presenta una serie de situaciones, de adulterios, de situaciones amorosas y de decepciones también y de traiciones. Consta de 3 libros, como decía yo, y tiene un epigrama humorístico de Ovidio al lector, que dice: quienes fuimos ayer 5 libritos de Ovidio, hoy somos 3, pues su autor prefirió esta a la obra aquella. Aun cuando no sientas ya, lector, ningún placer por leernos, no obstante, al quitarte 2, tendrás menos castigo. Entonces voy a dar inicio al primer poema. Voy a leer el 1 y el 3 del primer libro. Son 3 libros, como ya el mismo Ovidio sus mismos libros nos dicen. El primer poema del libro primero dice así. Bueno, voy a un poco a ubicar. Está el poeta decidido a recitar, a cantar, a componer una obra épica, una obra de guerra. Y entonces la va a componer en hexámetros, porque ese es el metro, pues para los poemas épicos, desde la Ilíada y la Odisea. El hexámetro tiene 6 partes, o sea, 6 pies. Sin embargo, aquí, cuando está el poeta decidido a hacer sus hexámetros, llega Cupido, que ya en otra ocasión, con otros poetas, hemos visto que Cupido es muy insolente, es voluntarioso, pues es feo, ¿no? A la gente la obliga a la flecha con sus flechas y pues la obliga a enamorarse. Entonces llega Cupido y le cambia todo su plan poético al poeta. Y entonces se le reclama y empieza a hacer comparaciones. Dice, es como si me estás obligando a cantar algo que yo no quiero. Es como si a Venus le pusieras las armas de Ares. Venus es la diosa del amor. Ares es el dios de la guerra y a Ares lo obligaras a cantar cosas de amor, etcétera. Y así va haciendo parejas de los dioses y haciendo las antítesis. Es como si a Ceres o Deméter, que Ceres, la diosa de la agricultura, la pongas a cazar como Diana. Y Diana es la diosa de la casa. Y a Diana la vas a poner a sembrar. Pero a pesar de las protestas del poeta, pues se sale con la suya el niño este travieso Eros y lo obliga a escribir de amor. Y dice así: con grave metro me aprestaba a cantar de guerras violentas, las armas, tema conveniente a las medidas. El segundo verso era igual que el primero. Cuento que rióse Cupido y que un pie le arrancó escondidas, un pie al verso. Lo hizo pentámetro en lugar de hexámetro.
¿Quién a ti, niño cruel, para mis cantos te dio este derecho? Los bates de las musas, no turba tuya somos. ¿Qué sería si las armas Venus quitase a la rubia Minerva? Si rubia Minerva avivase encendidas teas, ¿quién aprobará que Ceres reine en las selvas y los montes y que se aren los campos bajo la ley de Diana? ¿Quién a Apolo ilustre en la lira, instruirá en la espada afilada o hará que Marte pulse la lira de las musas? Grandes y muy poderosos son, niño, tus reinos. ¿Por qué, ambicioso, invades mi nueva empresa? Tal vez todo es tuyo. Tuyo es el valle del monte Helicón. Ya un Apolo apenas puede salvar su lira. Cuando mi primer verso bien levanta una página nueva, el segundo baja mi elevación de tono y no encuentro materia apta a mis metros más leves. Ya doncel, ya amante peinada en sus largas trenzas. Así me quejé cuando él de pronto, abriendo la aljaba, tomó las flechas para mi destrucción labradas y sobre sus rodillas curvó con fuerza el arco ondulado y dijo: toma el tema que cantarás, poeta. Pobre de mí, tuvo aquel niño las flechas certeras, me incendio y en mi pecho vacío amor ya reina. Que para mí se alce mi obra en 6 pies y en 5 decrezca. Bien id con vuestras medidas, feroces guerras. Ya con mirto costero, tus enrubiadas sienes corona, musa, que he de cantar de 11 en 11 pies. Bueno, entonces se va a cantar un hexámetro y un pentámetro para hacer una elegía y no un poema épico. Gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa Galás. Y continuamos con nuestro amigo y maestro Isidoro Arturo Gómez Montenegro. Encienda su micrófono, maestro Isidoro. Buenas noches, soy Isidoro Arturo Gómez Montenegro, de Poetas Sin Fronteras, Escritores del Orbe, Escritores por la Tierra, de la Academia de Geografía y Estadística, y no sé cuántos otros grupos más he tenido la oportunidad o me han invitado a pertenecer. Yo voy a leer de Ovidio las Metamorfosis, y si tengo oportunidad al último, ya cuando estemos sin grabar, comentaré algo sobre este libro. La parte de Teseo es lo que le voy a dar lectura. Teseo. Iba a llegar Teseo, hijo desconocido de su padre, que con su valor había pacificado el istmo bañado por 2 mares. Medea, para perderle mezcla el acónito que había traído con ella de las orillas de la Escitia. Se dice que ese veneno nació de los dientes del perro. De Eriquina hay una caverna cuya densa oscuridad cubre su entrada ante un camino en pendiente por donde el héroe de Tirito, pese a la resistencia de Cerbero y rehuyendo sus ojos al resplandor de la luz del día, lo arrastró con una cadena de eslabones de acero. Y excitado por una rabiosa furia, el monstruo llenó los aires con sus triples ladridos y esparció sobre los verdes campos su blanca espuma. Creen que ésta se solidificó y al encontrar alimento tomó su nociva fuerza de la feroz y fecunda tierra. Y porque las plantas vigorosas nacen de la dura roca, los campesinos la denominan acónito, merced a la astucia de su esposa, el mismo padre Egeo,
lo presentó a su hijo como un enemigo. Teseo había tomado con su diestra, ignorante de todo, la copa que se le daba cuando el padre reconoció en la empuñadura de marfil de su espada las señas de su linaje, apartó de su boca la criminal bebida. Ella escapó de la muerte entre nubes movidas por encantamiento. En cuanto al padre, aunque se alegra de la salvación del hijo, se estremeció, sin embargo, de que había faltado muy poco para que hubiese podido consumarse el crimen. Enciende fuego en los altares y colma a los dioses presentes, y hieren las hachas los cuellos musculosos de los toros con los cuernos adornados de cintas. Se cuenta que jamás brilló con más solemnidad ningún otro día, para que el pueblo de Erecteo celebran banquetes los nobles y la gente media, y además con el ingenio que les excita el vino, cantan estos versos. A ti, gran Teseo, te han admirado, Maratón, por ver la sangre del toro cretense. Y si el labrador trabaja los campos de Cromión, sin inquietud, es un presente y obra tuya, la tierra de Epidauro ha visto sucumbir por ti al hijo de Vulcano, armando de una casa. Vio también la ribera de Céfiso sucumbir al Procustes, y Eleusis de Ceres vio la muerte de Estarción. Murió aquel Cinis que usaba con la maldad de sus fuerzas y podía torcer troncos de árboles y hacer curvar los pinos desde la cima hasta el suelo, sobre los que ponía para lanzarlos lejos los cuerpos troceados de sus víctimas. La ruta que conduce a las murallas de Alcatoy, levantadas por Héligos, esta segura, abierta a todos después de enterrado Estirón. Si quisiéramos enumerar los títulos de gloria y tus hazañas sobrepasarían a estos. Por ti, oh el más valiente de los héroes, hacemos votos públicos en tu honor, bebemos el licor de Baco, la mansión real resuena con la aclamación del pueblo y las súplicas en su favor ya no existen. En toda la ciudad, un lugar triste. Gracias. Muchas gracias, maestro Isidoro. Y continuamos con nuestra cápsula de el poeta Ovidio con nuestra amiga Angélica Arreola. Hola, buenas noches a todos. Soy Angélica Arreola. Soy de la Ciudad de México. Trabajo en el proyecto Diccionario de Escritores Mexicanos y esta noche soy poeta sin frontera. Me da mucho gusto compartir con ustedes este homenaje a los poetas romanos. En este caso voy a hablar de Ovidio y también del poema épico de Las Metamorfosis. Es un libro muy extenso, consta de 15 libros y se considera que es una de las obras más ambiciosas y más logradas de este autor. Se compone de 250 leyendas y trata de las transformaciones en animales, en vegetales y en constelaciones. Va también en orden cronológico, inicia desde la formación del universo hasta Julio César. En este caso, voy a hablar de la metamorfosis de Eco y Narciso. Y voy a leer la primera parte en esta primera intervención y la segunda en la segunda intervención. Entonces, doy lectura. Narciso y Eco. Dice así: él poraonía ciudades por su fama celebradísimo, irreprochables daba al pueblo que las pedía sus respuestas. La primera de su voz, por su cumplimiento ratificada, hizo la comprobación, la azul liríope a la que un día en su corriente curva estrechó y encerrada el cefiso en sus ondas fuerza le hizo. Expulsó de su útero plena bellísima un pequeño la ninfa. Ya entonces que podía ser amado, y Narciso lo llama, del cual consultado sí habría
los tiempos largos de verde una madura senectud. El fatídico bate, si así no se conociera, dijo. Pan a largo tiempo parecióle la voz del augur el resultado a ella, y la realidad la hace buena, y de su muerte el género y la novedad de su furor. Pues a su tercer quinquenio, un año el ceficio, había añadido y pudiera un muchacho como un joven parecer. Muchos jóvenes a él, muchas muchachas lo desearon, pero hubo en su tierna hermosura tan dura soberbia. Ninguno a él de los jóvenes, ninguna lo conmovió de las muchachas. Lo contempla él cuando temblorosos azuzaba a las redes a unos ciervos, la vocal nifa, a la que ni a callar antes quién habla. Ni primero ella hablar había aprendido la resonante eco. Un cuerpo todavía eco, no vocera, y aún así un uso. Gárrula no distinto de su boca que ahora tenía, que devolver de las muchas las palabras postreras pudiese. Había hecho esto Juno porque, cuando sorprendese pudiese, bajo el Júpiter suyo muchas veces a ninfas, en el monte yaciendo, ella a la diosa prudente con un largo discurso retenía. Mientras huyeran las ninfas, después de que esto la Saturnia sintió, de esa, dice, lengua por la que he sido burlada, una potestad pequeña a ti se te dará y de la voz brevísimo uso. Y con la realidad las amenazas confirma. Aún así ella, en el final del hablar, germina las voces y las oídas palabras reporta. Así pues, cuando a Narciso, que por desviados campos vagaba, vio y se encendió, sigue sus huellas furtivamente, y mientras más le sigue, con una llama más cercana se enciende, no de otro modo que cuando, untado en lo alto de las teas, a ellos acercadas, arrebatan los vivaces azufres en las llamas. Oh, cuántas veces quiso con blandas palabras acercársele y dirigirle tiernas súplicas. Su naturaleza en contra pugna y no permite que empiece, pero lo que permite, ella dispuesta está a esperar sonidos a los que sus palabras remitan. Por azar el muchacho, del grupo fiel de sus compañeros apartado, había dicho, ¿alguien hay? Y hay, había respondido Eco. Él quédase suspendido y cuando su penetrante vista a todas partes dirige, con voz grande, ven, clama. Llama a ella a aquel que llama, vuelve la vista y de nuevo nadie al venir. ¿Por qué? Dice, ¿me huyes? Y tantas cuantas dijo, palabras recibe. Persiste y engañado de la alterna voz por la imagen. Aquí unámonos, dice, y ella, que con más gusto nunca respondería a ningún sonido, unámonos, respondió Eco. Y las palabras secunda ella suyas, y saliendo del bosque caminaba para echar sus brazos al esperado cuello. Él huye, y al huir, tus manos de mis abrazos quita. Dice, pereceré de que tú dispongas de nos. Repite ella nada, sino tú dispongas de nos. Despreciada se esconde en las espesuras y pudibunda con fronda su cara protege y solas desde aquello viven las cavernas. Pero aún así, prendido tiene el amor y crece por el dolor del rechazo y atenúan vigilantes su cuerpo desgraciado las ansias y contrae su piel la del galés y el aire el jugo. Todo de su cuerpo se marcha, voz tan solo y huesos restan. La voz queda, los huesos cuentan, que de la piedra cogieron la figura. Desde entonces se esconden las espesuras y por nadie en el mundo, en el monte es vista. Por todos oída es, el sonido es el que vive en ella. Hacia esta, hacia las otras, ninfas en las ondas o en los montes, originadas había burlado él. Así las uniones, antes masculinas, de ahí las manos uno, desdeñado al éter levantando. Hasta ahí y en la segunda parte continúo. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Pero hablemos de Ovidio. Su nombre de nacimiento es Publio Ovidio Nasón. Nace un 20 de marzo del año 43 a.C. y fallece en el año 17 después de Cristo. Ciudadano romano.
En su educación fue alumno de Marco Porcio Latrón. Su ocupación, poesía. Los géneros que él manejaba era la poesía erótica y la mitografía. Sus obras notables fueron El arte de amar y La metamorfosis. Ahora bien, continuamos con el blog de nuestro poeta Horacio, conocido como Horacio, Quinto Horacio Flaco. Fue el principal poeta lírico y satírico en lengua latina. Fue un poeta reflexivo que expresaba aquello que deseaba con una perfección casi absoluta. Los principales temas que trató en su poesía son el elogio de una vida retirada y la invitación de gozar de la juventud. Recibimos a nuestra amiga de la República Dominicana, Ángela Pinales. Buenas noches, soy Ángela Pinales Valdés, desde la República Dominicana. Soy poeta sin frontera. Esta noche les voy a hablar de Horacio, Quinto Horacio Flaco, como bien dijo Ramón, y él fue el autor de sátiras, épodos, odas y epístolas. Sus sátiras tratan sobre la ambición, la estupidez y la codicia. Los épodos, que en la poesía griega y latina son una combinación métrica compuesta de un verso largo y otro corto, aparecieron también el 30 a.C. y critican los abusos sociales. Su poesía más importante se encuentra en las odas, el libro 1, segundo y tercero del 23 a.C., adaptadas de Anacreonte, Alceo y Safo, autor de la frase latina carpe diem, que quiere decir aprovecha el momento presente sin esperar al futuro. Predica la paz, el patriotismo, el amor, la amistad, el vino y la sencillez. Yo le voy a leer la 11ª oda del primer libro de las odas de Horacio, que está dedicada a Leuconoe, una de las mujeres amadas por el poeta latino. Este nombre, Leuconoe, significa de mente en blanco o mente vacía. Entonces, les comparto la oda. Dice: no pretendas saber, pues no está permitido, el fin que a mí y a ti, Leuconoe, nos tiene asignado los dioses, ni consultes los números babilónicos. Mejor será aceptar lo que venga, ya sean muchos los inviernos que Júpiter te conceda, o sea este el último, el que ahora hace que el mar Tirreno rompa contra los opuestos cantiles. No seas loca, filtra tus vinos y adapta el breve espacio de tu vida una esperanza larga. Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso. Vive el día de hoy, captúralo, no fíes del incierto mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Y continuamos con nuestra amiga Lucila Reyes. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lucila Reyes. Yo soy de la Ciudad de México. Doy taller de poesía en Casa de Cultura Jesús Romero Flores. Soy poeta sin fronteras. Y bueno, un saludo desde aquí, desde esta fría Ciudad de México, que hoy la tenemos muy fresquecita. Bueno, como ya decían Ramón y Ángela, Horacio fue uno de los poetas más importantes que nos han llegado desde la época romana. Las frases de Horacio son muy diversas, aunque todas de ellas están formuladas en formas de consejos para que deberíamos seguir si queremos asegurarnos de una vida feliz y virtuosa. Asimismo, Horacio tiene un papel relevante en la literatura universal, ya que en una de sus odas, como ya lo comentaba Angelita, procede el tópico de carpe diem, tan utilizado y repetido
incluso hoy en día. Carpe diem es una locución latina que se traduce como aprovecha el día y hace referencia a la velocidad con que el tiempo pasa y la vida se nos escapa de las manos sin que podamos hacer nada para evitarlo. Por ello, el poeta romano nos anima a aprovechar cada hora de nuestro tiempo, ya que cuando queramos darnos cuenta, la juventud y con ello la vida misma se nos fue de las manos. Les voy a decir algunas de las frases más relevantes de Horacio. Y dice así: el ánfora guarda siempre el aroma del primer vino que lo guardó. La ira es la locura de corta duración. La conciencia es un vaso que si no está limpio, ensuciará todo lo que pongan en él. La virtud de los padres es una gran dote. Recuerda conservar en los acontecimientos graves la mente serena. La palabra dicha no puede ser borrada. Me causa indignación que se condene alguna cosa, no porque se piense que está hecha toscamente o sin gracia, sino porque es moderna. Y es increíble cómo hasta nuestros días esto sigue vigente. Prueba a ser, como dicen de ti tus aduladores. Apodérate del día, no confíes en el mañana. Y bueno, lo demás lo dejo para la segunda parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Y en esta primera parte terminamos con el bloque de Horacio. Y bien, ahora en el bloque del poeta Virgilio, es Publio Virgilio Marrón. Fue un poeta romano, autor de la Eneida, las Bucólicas y las Geórgicas. Fue el creador de una grandiosa obra en la que se muestra como un fiel reflejo del hombre de su época, con sus ilusiones y sufrimientos, a través de una forma de gran perfección estilística. Para ello, vamos a recibir a nuestra amiga y maestra Silvia Aquino López. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Con muchísimo gusto me encuentro aquí con los Poetas Sin Fronteras, mis compañeros queridos poetas, y yo quisiera hablar brevemente acerca de una situación en el mundo antiguo. Creo yo que en el mundo romano, de los poetas que estamos ahora, de los que estamos hablando ahora, que pertenecen a la época, diríamos, de oro, a la época clásica en Roma, se realiza una composición literaria que proviene de la tradición griega. Los romanos, que fueron los grandes conquistadores, que tuvieron un gran imperio, recogieron de los griegos prácticamente todo lo que se sabía con anterioridad. De la misma manera compusieron poemas, compusieron novelas, compusieron de todo a partir siempre de los griegos. Yo, en relación a Virgilio, pues a mí me gustaría mucho leerles la égloga novena. La égloga, la palabra égloga proviene del griego eklogé, que significa poema, es un poema pastoril en diálogo. ¿Por qué Virgilio realiza este tipo de composiciones? Pues porque tenía una tradición anterior, como decía, sobre todo de los poetas de la época helenística, de la época del siglo III antes de Cristo, de aquellos grandes filólogos, de aquellos poetas y filólogos que crearon y que establecieron los cánones literarios de Grecia. De ahí lo tomaron nuevamente los romanos. Pero hay un autor que es muy importante y que Virgilio evidentemente había leído, porque hay que recordar que en esta época todos los romanos eran bilingües, tenían que escribir, tenían que ir a la escuela a estudiar griego
y a estudiar latín, pero empezaban componiendo también poesía en griego. Bueno, entonces Virgilio recoge a Teócrito, que es un escritor que compuso aquellas vidas de los pastores, aquellas vidas del campo. Teócrito había nacido en Sicilia y de Sicilia tuvo que irse hasta Alejandría y se encontró ante una corte. Por lo tanto, en esa corte donde estaban los reyes imponiendo sus normas de todo tipo, Teócrito estaba un poco desconectado y le gustaba mucho pensar en la realidad campestre que había vivido en Sicilia, al sur de Italia, ¿no? Entonces, Teócrito escribe un poema que es un idilio, que es el número 7, en el cual realiza unas composiciones, presenta a dos poetas que van por el camino en la isla de Kos y cada uno empieza a cantar. Es decir, este tipo de composiciones de Teócrito se daba en la realidad en la campiña, es decir, se juntaban los pastores en una fiesta y empezaban a cantar, primero uno y luego el otro. En este tipo de composición popular, creo yo, que se parece mucho a la creación de los guapangos improvisados aquí en la Huasteca, en México, en todos los estados. Es decir, se componen, se improvisan los versos. En la realidad, en Sicilia, se daban las cosas así también, pero Virgilio empieza a escribir todo ese tipo de composiciones. Entonces, la diferencia que podemos pensar que existe entre Teócrito y Virgilio es que Teócrito está todavía más cerca de la naturaleza, mientras que Virgilio, pues 200 años, casi 300 años después del siglo III antes de Cristo al siglo I antes de Cristo de Virgilio, Virgilio tiene ya una conciencia muy clara como poeta. Él sabe quién es y sabe lo que está componiendo. Bueno, este texto de la égloga novena tiene que ver, es del año 41 antes de Cristo y tiene que ver con una confiscación de bienes que en esos momentos se realizó en contra de los campesinos. Por eso en el inicio se habla de esta situación. Creo que Roma, después de quitar todos estos terrenos pues, a los campesinos, después los volvió ejército, ¿no? Esos campesinos se hicieron soldados y entonces fueron y conquistaron el mundo. En el texto encontramos a los desposeídos, a las personas que son solidarias, a los campesinos solidarios. Es un poema político y de carácter de protesta, yo creo que también. Hay una nostalgia por la pérdida de la tierra, de la juventud, inclusive de las canciones. En Virgilio encontramos muchos personajes que provienen de Teócrito. Entonces empiezo yo a leer el texto. Este texto, les decía, escrito en el año 41 antes de Cristo, voy a leer la traducción de Rubén Bonifaz Nuño, el gran poeta, del año 1967. Es un poema pastoril en diálogo y la traducción está también en verso en la lengua española. Los personajes son Lícidas y Meris. Empieza Lícidas. ¿A dónde van tus pies, Meris? ¿Qué a la urbe Odo lleva el camino?
Meris contesta, vivos llegamos, Lícidas, a que un poseedor extranjero de nuestra pequeña heredad, lo que nunca temimos, dijera, esto es mío, emigrad, antiguos colonos. Hoy vencidos, tristes, pues todo lo trastorna la suerte. Estos cabritos, que no se vuelva en bien, lo mandamos. Lícidas contesta, pues por cierto, había oído que desde donde a alzarse los cerros comienzan y abandonar la cima en suave declive, hasta el agua y las viejas hayas, ya quebradas alturas, todo con sus cantos, vuestro Menalcas había conservado. Menalcas es el dueño de esos lugares y Meris es el trabajador. Meris dice, lo habías oído y fama fue, pero nuestros cármenes tanto valen entre los dardos de Marte, oh Lícidas, mientras dicen que las palomas caonias cuando el águila viene. Que si antes, desde el hueco roble, o cortar cuando fuera nuestros pleitos, no me hubiera inducido la siniestra corneja, ni este Meris tuyo, ni viviría el mismo Menalces. Lícidas contesta, ay, cae en alguien crimen tan grave, ay, a nosotros, casi junto contigo, tus solaces robados, Menalcas. ¿Quién cantaría a las ninfas? ¿Quién el suelo con hierbas floridas sembraría o cubriría con verde sombra tus fuentes? ¿O los cantos que a poco te hurté furtivamente callado cuando te encaminabas a nuestra delicia, Amarilis? Y dice así Lícidas, Títiro, mientras vuelvo, breve es la vida, apacienta las cabras, y pacidas a beber llévalas. Y mientras lo haces, oh Títiro, de enfrentar al cabrío, hierte él con el cuerno, resguárdate. Meris continúa. Más bien esos que a Varo, todavía no acabados, cantaba. Y dice Varo, Varo tu nombre, con tal que Mantua nos quede. Mantua, ay, demasiado a la mísera Cremona vecina. Llevarás muy alto a los astros de los cisnes cantantes. Lícidas. Así tus enjambres huyan los tejos cirneos. Así asidas con citizo tiendan las ubres tus vacas. Comienza si algo tienes. También me hicieron poeta las pierides. También yo tengo cantos. También los pastores, bate me dicen, pero yo no soy crédulo a ellos, porque no parezco hasta aquí decir cosas dignas de Vario ni Sina, sino ganso, hacer ruido entre cisnes sonoros. Meris termina en esta primera sección diciendo, lo hago por cierto, y Tácito, Lícidas, revuelvo yo mismo conmigo si pudiera acordarme, y no es innoble el poema. Dice así, ven aquí, oh Galatea, pues qué deleite hay en las ondas, aquí la primavera purpúrea, aquí en torno a los ríos, cría flores varias el suelo, aquí el álamo blanco la gruta corona,
y las lentas vides umbráculos tejen. Ven aquí, deja que hieren las playas, las olas insanas. Entonces estamos viendo algunos pasajes casi reiterativos, repetidos por algunos textos de Teócrito. Por ejemplo, este personaje de esta muchacha que va de Galatea, que está en el campo. Y luego el lugar de Mantua, a donde había nacido Virgilio. Para la siguiente sección, leeré la última parte y un pasaje muy breve de Teócrito. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Hablaremos también de Lucio Aneo Séneca. Séneca, destacado como intelectual y como político, consumado orador, fue una figura predominante de la política romana durante los reinados de Claudio y Nerón, siendo uno de los senadores más admirados, influyentes y respetados. Entre los años 54 y 62, durante los primeros años del reinado de su joven pupilo Nerón, Séneca gobernó de facto el Imperio Romano. La información profesional que tenemos es su ocupación: dramaturgo, poeta, filósofo, aforista, estadista, político y escritor. Y sus cargos ocupados fueron senador romano. Recibimos nuevamente a nuestra amiga y maestra María Luz Olivares Aldana. Hoy platicaré sobre Séneca, una ética basada en la conciencia de la finitud y el respeto al prójimo. Probablemente Séneca sea uno de los filósofos más importantes y conocidos de la época del Imperio Romano. Sus obras escritas en estilo conciso y con un amplio dominio de la retórica, en cuanto a su medida, dejó obras escritas sobre ellos. No pretendió ser un filósofo dedicado a debatir los pormenores de sus teorías. Su objetivo era transmitir a cualquier persona con inquietudes morales un modelo de vida que condujera hacia el perfeccionamiento mediante la virtud, lo que en palabras del historiador francés Paul Bain dice que es un arte de vivir. Sería la consecución del conocimiento. Para comprender el pensamiento de Séneca es necesario aproximarse primero al estoicismo, que era una doctrina filosófica de Zenón que habla de la austeridad y dominio de la sensibilidad, del estoicismo romano y de su influencia entre los élites del imperio. La filosofía moral es el ámbito en que Séneca logró sus aportaciones más brillantes y trascendentes, como la faceta de su pensamiento que le supuso el reconocimiento de sus contemporáneos y de las generaciones posteriores. No se propuso transmitir únicamente conocimientos teóricos, sino que pretendió siempre que el aspirante a sabio adquiera la verdadera sabiduría. Sus firmes convicciones morales lo llevaron a postular con vehemencia una conducta ética para mejorar el trato dispensado a las personas de las clases bajas, como los esclavos y los gladiadores. Criticó con dureza el amor por el dinero. Al profundizar en el pensamiento de Séneca, no deben obviarse aspectos importantes de su obra relacionados con otros campos de la filosofía, como la metafísica. Asumió en gran medida el panteísmo estoico, que identifica la naturaleza como un ser racional que lo abarca todo. Pero esbozó también algunas teorías sobre la inmortalidad del alma y planteó una concepción más personal de la divinidad.
De su tercer capítulo está el sabio y la virtud. La búsqueda de la sabiduría es el objetivo central del pensamiento de Séneca, y para alcanzarla solo es necesario vivir conforme a la naturaleza mediante la virtud. Se trata de un camino difícil y son pocos quienes logran convertirse en sabios, pero cualquiera puede aspirar al perfeccionamiento moral. Séneca nunca escribió un tratado sobre el alma, sin embargo, toda su filosofía tiene la idea del cuidado del alma. El inicio de la carta 16 de las epístolas morales a Lucilio expresa perfectamente la necesidad de aspirar a la sabiduría si se quiere conseguir una vida feliz. Las diferentes escuelas filosóficas de la época helenística idealizaron la figura del sabio. No obstante, los estoicos no consideraban a sus maestros como sabios, sino como personas poseedoras de numerosos conocimientos y moralmente admirables. Es decir, que habían aprendido a vivir según los dictados de la naturaleza, tras un exigente proceso de aprendizaje interior. Para los estoicos romanos, el sabio no era un ser insensible ni poseedor de una fuerza sobrenatural. El propio Séneca admitió su vulnerabilidad ante los sentimientos que pueden provocar circunstancias como la muerte de un hijo o de un amigo, o también el dolor físico, porque tampoco le atribuimos a él la dureza de la piedra o del hierro. El ideal del sabio, aunque el lado humano del sabio está perfectamente reconocido por el filósofo, pues en el ser humano existen unas semillas divinas que es necesario hacer germinar. Dentro de la responsabilidad y constancia del sabio, Séneca comparó la actitud que debe adoptar el sabio para con sus semejantes, con la de un médico respecto a sus pacientes. Al igual que el galeno examina las enfermedades sin sentir repugnancia, el sabio tratará con la misma diferencia los vicios de los demás, pues en los dos casos el objetivo es sanar a un enfermo, uno aquejado de males del cuerpo y otros por dolencias del alma. Y por la misma razón, tampoco se ofenderá ni se irritará en ningún caso por la indolencia de sus semejantes, pues para el sabio no es sino una consecuencia de la ignorancia, pero no de la maldad. La virtud para Séneca, por su parte, el propio Séneca jamás se consideró más que un proficiente, un aspirante a sabio, que simplemente se esforzaba en mejorar como persona. Dentro de las virtudes del sabio, para Séneca, dice, aunque la virtud era única y perfecta, se podía dividir en 4 aspectos fundamentales: la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia. Eran las virtudes cardinales que, representadas de izquierda a derecha por unas alegorías pintadas en el siglo XVI por un artista anónimo, donde se refleja la escuela franco-flamenca. La consecución de la virtud es para este gran pensador Séneca el pilar de la vida feliz que solo el sabio puede alcanzar. Idea que coincide con la expuesta por Platón en la República. Más tarde, la doctrina cristiana, que justo en la época de Séneca iniciaba su expansión por el imperio y su capital, incorporaría a estas 4 virtudes cardinales las 3 virtudes teologales: fe, esperanza
y caridad. Sobre la ira, él dice que es como un reproche, que no solo debe de ponerse en marcha, sino salir corriendo, pues es un impulso. Ahora bien, nunca se da un impulso sin el consentimiento de la mente. No puede pasar que se trate sobre venganzas y castigos sin que las sepa el espíritu. ¿Alguien se ha considerado ofendido? ¿Ha querido vengarse? Al instante se ha apasionado y se ha apaciguado, porque lo ha disuadido el motivo cualquiera. Él no llamó ira a esto, una emoción del espíritu que se pliega a la razón. Ira es lo que sobrepasa la razón y la arrastra consigo. Una pasión que debe evitarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma, y continuamos en este capítulo de Séneca con nuestra amiga y maestra Lucila Reyes. Muchas gracias. Bueno, pues como ya dijeron, Séneca fue uno de los grandes pensadores, oradores, senador, cónsul, durante los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Además de que fue tutor y consejero de Nerón, su papel de tutor durante la infancia es muy importante. Séneca además se destacó como intelectual y político, consumado orador, y fue una de las figuras predominantes de la política romana durante los reinados de Claudio y Nerón, siendo uno de los senadores más admirados, influyentes y respetados. Entre el año 54 y 62 de nuestra era, durante los primeros años de Nerón, de hecho, él era el que gobernaba junto con Sexto Afranio Burro. Esto hizo que se ganara muchísimas, pero muchísimas antipatías, que tuvo que retirarse en el año 62. Sin embargo, para el año 65 lo acusan de participar en la conjura de Pisón en contra de Nerón y es acusado y condenado a muerte, por lo que decide suicidarse en el año 65. Él tiene muchísimos pensamientos porque era un gran filósofo y les voy a comentar algunos de ellos. Dicen así: si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. Bueno es tener fama, pero es mejor tener dinero. Hace falta toda una vida para aprender a vivir. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. El que siempre busca grandezas, alguna vez las encuentra. Y yo creo que debemos ser constantes. Sé útil primero a los demás si quieres ser útil a ti mismo. Lo que diferencia al hombre del resto de los animales es su capacidad de perfeccionamiento. No existe ningún gran genio sin un toque de demencia. Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos y concordar las palabras con nuestra vida. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. La tristeza, me encanta. La tristeza, aunque esté justificada, muchas veces es solo pereza. No necesitamos nada, no hay nada que necesite menos esfuerzo que estar triste. El que es prudente es moderado. El que es moderado es constante. El que es constante es imperturbable. El que es imperturbable vive sin tristeza. El que vive sin tristeza es feliz. Luego, ser prudente significa ser feliz. Es tan grande el placer que se experimenta al encontrarse un hombre agradecido que vale la pena aunque nos encontremos muchísimos ingratos. Y por último, no podemos evitar las pasiones, pero sí vencerlas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lucila Reyes González. Hablaremos de Nerón, el sádico poeta. Lucius Domitius Nero Claudius, conocido como Nerón. Aunque bajo su gobierno se cometieron las cotidianas crueldades de sus antecesores,
Varias circunstancias confluyeron para hacer de Nerón el emperador más conocido y el más denigrado de todos. Se estima que esta calificación errónea se relacionaba con el hecho de que, durante su gobierno, murieran decapitados y crucificados los apóstoles Pablo y Pedro, representantes primigenios de aquella nueva religión que había surgido en la Palestina fundada por Jesús de Nazaret. Así, el fin trágico de los apóstoles y de los otros muchos cristianos seguidores propició la ennegrecida leyenda de Nerón. A partir de este hecho, la historiografía cristiana lo consideraría como el precursor de las persecuciones posteriores a los seguidores del cristianismo. A continuación, algunas de sus anécdotas. Los cómicos eran muy maltratados por los emperadores. Augusto mandó azotar a varios actores. Claudio mandó decapitar a 6 mimos. Calígula y Nerón desterraron varias compañías de actores. Agripina, su madre, tenía una obsesión que su hijo Nerón fuera emperador. Se decidió para consultar el oráculo y éste le contestó: tu hijo será el emperador, pero cuando lo sea, asesinará a su madre. Ella contestó: que me asesine pues. Nerón vio a su madre muerta y desnuda, de haber sabido que era tan bella. 3 fueron las veces que Nerón intentó envenenar a su madre Agripina, pero esta muy astuta se había tomado el antídoto. Intentó que un techo se le cayera encima, pero fue avisada. En un paseo de barco la arrojó al agua, pero llegó nadando a la orilla. Envió a Centurión, que la golpeó en la cabeza, pero solo logró herirla. Ella se incorporó y se arrancó el vestido diciendo: golpea aquí en estos pechos que fueron capaces de amamantar a un monstruo como Nerón. Y bien, continuamos con nuestra segunda ronda con nuestra amiga Tere, recordando a nuestro poeta Ovidio. María Teresa Galás, bienvenida. Muchas gracias. Estaba tan entretenida con Nerón que ya se me había olvidado que me tocaba a mí también. Bueno, voy a continuar con la lectura de Amores, el poema 3. Y aquí el poeta está, pues ya se rindió a Cupido, ya se va a poner a componer sus 3 libros, primero eran 5, ahora son 3, sobre diversas situaciones amorosas. Y aquí dice lo siguiente: pido lo justo, que la amante que ayer de mí se ha adueñado, me ame, o así actúe, que yo por siempre la ame. Ay, pedí demasiado, que tan solo en que la ame consienta. Quiera el cielo que Venus oiga mis tantos ruegos. Escucha al que te será por muchos años tu esclavo. Escucha al que sabrá amarte con lealtad sin mezcla. Si no grandiosos nombres de viejos abuelos me avalan, sino el caballero, padre de mi nobleza, ni mi campo, que es cultivado por cientos de arados, ni el sobrio gasto dispuesto por mis padres, pero a mi lado están Apolo, las 9 musas y Baco, descubridor de la vid, y amor, que a ti me entrega, mi fidelidad, que nadie vence, mis costumbres sin tacha, mi purpurino rubor y mi honradez sencilla. No todas me gustan, ni en el amor soy una acróbata. Tú sola, si me eres fiel, serás mi amor eterno. Quiero vivir contigo los años que las parcas me otorguen, y contigo morir, aunque mi muerte llores. Sé tú para mí el tema feliz de mis cantos, los cuales saldrán dignos de ti que los causaste. Por ser cantadas, tienen fama Io, convertida en vaquilla, Leda, a quien sedujo en forma de cisne, Júpiter, y Europa, que sobre el mar llevada por engañoso bovino, asió con mano virginal torcidos cuernos. Yo también,
Por todo el mundo seré celebrado igualmente, y junto a mis nombres siempre estarán los tuyos. Gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa Galas. Y continuamos con nuestro amigo Isidoro Arturo Gómez Montenegro. Maestro, adelante. Bien, yo solamente voy a leer el libro primero, un fragmento del libro primero de Ovidio, El arte de amar. Pero sacude presto sus mojadas plumas y hace que el amor inunde los corazones. El vino enciende los ánimos y las repetidas libaciones van alejando las tristezas. Entonces surgen las risas, tórnase orgulloso el pobre, huyen inquietudes y tristezas y se remoza su arrugada frente. Entonces la sinceridad, tan rara en nuestro siglo, alumbra los reconditeces del espíritu, porque Baco desvanece todo artificio. Allí las muchachas cautivan el corazón de los jóvenes, porque Venus entre el vino es como fuego en el fuego, mas la noche y el vino impiden distinguir la hermosura, y no se debe fiar mucho en la engañosa luz de las lámparas. París hubo de contemplar de día y a pleno sol a las diosas para dictar su fallo a favor de la más bella. De noche desaparecen las faltas y se disimulan las imperfecciones, y la oscuridad convierte en hermosa a cualquiera. Examinad a la luz del día las piedras preciosas y las telas teñidas de púrpura. Examinad a la luz del sol los talles y los rostros. ¿Para qué os he de enumerar las reuniones de mujeres preparadas por los conquistadores? No son tantas las harinas del mar. ¿Qué diré de vallas y de sus riberas pobladas de albergues? ¿Y qué de sus calientes y humeantes valles de azufre? Uno que de ellos salía con el corazón herido, hubo de exclamar: no son estas aguas tan benéficas como se dice. He de ahí, extramuros de Aricia, el templo de la selvática Diana, cuyo sacerdocio conquistan agudos y mortíferos cuchillos. La diosa, aunque virgen, es insensible a las flechas de Cupido, ha causado y les causará muchas heridas a sus devotos. Hasta aquí mi musa os ha dicho, en desiguales versos, dónde habréis de buscar objeto a vuestro amor y dónde tendremos vuestras redes. En adelante voy a iniciaros en lo más difícil de mi arte. Esto es como conquistaréis a la que os gustó. Escuchadme, hombres, la voluntad sumisa y tener por seguro que no son engañosas mis promesas, abrigad el firme con un convencimiento de que todas las mujeres pueden caer en la red y las tomaréis si en ello usáis de habilidad. Antes callarán los pájaros en primavera y las cigarras en estío. Los perros huirán de la liebre antes que se resista a una joven, la mujer suavemente acariciada. La que juzguéis de invencible también se rendirá. Tanto como los hombres, excita a las mujeres la cautelosa Venus. Los hombres no usan bien del disimulo, las mujeres encubren mejor sus apetitos. Por ello es lógico que el varón declare ante sus deseos y que la hombre suplique, ya rendida. La novilla brama al toro en los hermosos prados y la yegua relincha al cornípedo caballo. ¿No es en nosotros tan viva y tan furiosa la lujuria? El fuego varonil tiene el límite natural. La ninfa Biblis quiso a su hermano con incestuosos amores y tuvo el valor de ahorcarse para castigar por sí misma su locura. Mirra se enamoró de su padre y fue a ocultarse bajo la corteza de un árbol oloroso, donde ahora está llorando. Nos ungimos con sus lágrimas, que llevan el nombre de su dueño.
Y hasta aquí me quedo. Gracias. Muchas gracias, maestro Isidoro. Y para terminar con nuestro poeta romano Ovidio, nos acompaña nuevamente nuestra amiga Angélica Arriola. Maestra, adelante. Sí, gracias. Bien, continúo entonces con el mito de Eco y Narciso. En esta parte que voy a leer, pues aborda más la metamorfosis de Narciso en la flor que ahora se llama, y de dónde proviene este término que ahora se usa mucho de narcisista. Entonces, continúo. Dice, y mientras su sed sedar desea, sed otra le creció, y mientras bebe al verla, arrebatado por la imagen de su hermosura, una esperanza sin cuerpo ama, cuerpo cree ser lo que honda es. Quédase suspendido él de sí mismo e inmóvil con el rostro mismo, queda prendido como de pario mármol formada una estatua. Contempla en el suelo echado una germinada, sus luces estrella, y dignos de Baco, dignos también de Apolo unos cabellos, y unas impúberas mejillas, y el marfileño cuello, y el décor de la boca, y en el níveo candor mezclado un rubor. Y todas las cosas admira por las que es admirable él. Así se desea, imprudente, y el que aprueba él mismo apruébase. Y mientras busca, búscase, y al par enciende y arde. ¿Cuántas veces inútiles dio besos al falaz manantial? En mitad de ellas visto, cuántas veces sus brazos que coger intentaban su cuello sumergió en las aguas y no se atrapó en ellas. Que vea no sabe, pero lo que ve se abraza en ello. Y a sus ojos el mismo error que los engaña los incita. Crédulo, ¿por qué en vano unas apariencias fugaces coger intentas? Lo que buscas está en ninguna parte. Lo que amas, vuélvete, lo pierdes. Esa que ves de una reverberada imagen, la sombra es. Nada tiene ella de sí. Contigo llega y se queda. Contigo se retirará, si tú retírate puedas. No a él deseres, no a él cuidado de descanso. Abstraerlo de ahí puede, sino que en la opaca hierba derramado, contempla con no colmada luz la mendaz forma. Y por los ojos muere el suyo, y un poco alzándose, a las circunstancias espesuras tendiendo sus brazos. ¿Es que alguien la espesura más cruelmente, dijo, ha amado? Pues lo sabéis, y para muchos guaridas oportunas fuisteis. ¿Es que a alguien cuando de la vida vuestra tantos siglos pasan, que así se consumiera recordáis en el largo tiempo? Me place y lo veo. Pero lo que veo y me place, no aún así hallo. Tan gran error tiene el amante. Y por más que yo duela, no a nosotros un mar separa ingente, ni una ruta, ni montañas, ni murallas de cerradas puertas. Exigua nos prohíbe un agua, desea él tenido ser, pues cuantas veces fluentes hemos acercado besos a las linfas, él tantas veces hacia mí, vuelta hacia arriba se afana con su boca. Que puede tocarse, creerías mínimo es lo que a los amantes obsta. Quien quiera que eres, aquí sal. ¿Por qué, muchacho único, me engañas? ¿O a dónde buscado marchas? Ciertamente ni una figura ni una edad es la mía de la que huyas. Y me amaron a mí también ninfas. Una esperanza no sé cuál, con rostro prometes amigo. Y cuando yo he acercado a ti los brazos, los acercas de grado. Nunca he reído, sonríes. Lágrimas también a menudo he notado. Yo al llorar tuyas, asintiendo también señas remites, y cuanto por el movimiento de tu hermosa boca sospecho, palabras contestas que a los oídos no llegan nuestros. Ese yo soy, lo he sentido, y no me engaña a mí, imagen mía. Me abrazo en amor de mí, ya más nuevo y ya más llevo. ¿Qué he de hacer? Sea yo rogado o ruegue, que desde ahora rogaré, lo que deseo conmigo está pobre a mi provisión me hace. Ojalá de nuestro cuerpo separarme yo pudiera. Voto en un amante nuevo, quisiera que lo que amamos estuviera ausente, y ya el dolor de fuerzas me priva, y no tiempos a la vida. Mía largos están, y en lo primero me extingo de mi tiempo, y no para mí la muerte grave es, que de dejar con la muerte los dolores. El que es querido,
quisiera más duradero fuese. Ahora dos concordes en un aliento moriremos solo, dijo, y al rostro mismo regresó malsano. Y mientras se duele, la ropa se sacó arriba desde la orilla y con marmóreas palmas se sacudió su desnudo pecho. Su pecho sacó, sacudido de rosa un rubor, no de otro modo que las frutas suelen, que, cándidas en parte rojean, o como suele la uva en los varios racimos. Llevar purpúreo todavía no madura un color, lo cual, una vez contempló, transparente de nuevo en la onda. No lo soportó más allá, sino como consumirse flavas, con un fuego leve las ceras, y las matutinas escarchas, el sol al templarlas suelen, así atenuado por el amor. Hondo se dolió, y cuántas veces el muchacho desgraciado, ajay, había dicho ella con resonantes voces, iteraba, ajay, y cuando con las manos se había sacudido en los brazos suyos, ella también devolvió ese sonido de golpe de duelo mismo. La última voz fue esta del que se contemplaba en la acostumbrada onda. Ay, en vano, querido muchacho. Y tantas otras palabras remitió el lugar y dichose, adiós, adiós, dice también eco. Él su cabeza cansada en la verde hierba bajó, sus luces la muerte cerró, que admiraban de su dueño la figura. Entonces también así, después que fue la infierna, sede recibido. En la estigia agua se contemplaba, en duelo se golpearon sus hermanas, las náyades, y a su hermano depositaron sus cortados cabellos. En duelo se golpearon las dríades, sus golpes a suena eco. Y ya la pira y las agitadas antorchas y el féretro preparaban. En ninguna parte el cuerpo estaba. Safranada en vez de cuerpo, una flor, encuentran a la que hojas en su mitad ceñían blancas. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Y vamos a continuar con Horacio, en la segunda parte con nuestra amiga de la República Dominicana, Ángela Pinales. Como no, con mucho gusto. Como sabemos, Horacio es reconocido como el principal poeta lírico y satírico de la lengua latina. Entonces, en esta ocasión yo les voy a compartir su poema que se llama A la Fortuna. Y dice así: oh diosa, tú que riges la grata ansio y eres capaz con tu presencia de elevar a un mortal del peldaño más bajo o trocar en exequias las soberbias victorias. A ti acude con solícito ruego el pobre labrador. A ti, del mar, señora, acude todo aquel que en nave bitinia surca las ondas del mar carpático. Tú te teme a ti el áspero dacio y los escitas nómadas. Las ciudades te temen y las razas y el fiero lacio y las madres de los reyes bárbaros y los tiranos revestidos de púrpura. No sea que con pie injurioso derribes la columna firme o que una muchedumbre inmensa llame a las armas al resto de los ciudadanos y destruya su imperio. La cruel necesidad siempre te precede, llevando en su indomable mano gruesos clavos y cuñas. No falta el garfio riguroso ni el líquido plomo. Te protege la esperanza y la rara lealtad. Cubierta con un velo blanco, no rehúsa tu compañía cuando tú, en ropa fúnebre, abandonas la casa poderosas. Pero el vulgo desleal y la ramera perjura retroceden, secas las ánforas, huyen los amigos falaces para no compartir el yugo. Consérvanos a César, que va a partir
contra los últimos del orbe, los britanos, y al enjambre reciente de jóvenes que ha de infundir terror a los pueblos de Oriente y al rojo océano. ¡Ay, ay! Nos avergüenzan las cicatrices y los crímenes fratricidas. Siglo cruel, antes que hemos retrocedido, que la ley divina hemos respetado, cuando la juventud contuvo la mano por temor a los dioses, ¿qué altares respetó? Ojalá temples sobre un yunque nuevo nuestro humillado hierro contra los mazaquetas y los árabes. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga Angélica Pinales. Y continuamos ya para cerrar con nuestro poeta Horacio, nuestra amiga Lucila Reyes González. Muchas gracias, Ramón. Bueno, sigo con los pensamientos de Horacio. Dice, apodérate del día, no confíes en el mañana. El humor es una lógica sutil. Todos los tiranos de Sicilia no han inventado nunca un tormento mayor que la envidia. El primer principio para escribir es pensar bien y después borrar a menudo las cosas que desean escribir para ser dignas de ser leídas. Todo el arte es imitación de la naturaleza, lo que no quiere decir que toda imitación de la naturaleza sea arte. ¿De qué te ríes? Si cambias el nombre de la historia, estarás hablando de ti. ¿Qué impide decir la verdad con humor? La pintura es un poema sin palabras. Es falso que se haya hecho fortuna cuando no se sabe disfrutarla. En el amor hay dos males, la guerra y la paz. Queremos cruzar el mar, cambiar el cielo, pero cambiando de mar no se cambia el alma. Imagina que cada día es el último que brilla para ti y aceptarás agradecido que el día que no esperabas vivir comienza ya. Al que no posee demasiados bienes se le puede llamar, y con razón, feliz. Gobierna tu mente o ella te gobernará a ti. Y como diría el mismo Horacio, carpe diem, disfruten el día. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Y terminamos el blog del poeta Horacio. Y ahora terminamos el blog de Virgilio con nuestra amiga y maestra Silvia Aquino. Muchas gracias, Ramón. Entonces continúo yo con la lectura de la égloga novena. Les había yo dicho que la literatura bucólica proviene del mundo griego. Había hablado de Teócrito, pero quería también señalarles que a partir del siglo séptimo, Hesíodo fue el primer escritor de las cuestiones bucólicas. Desde allí surge esta palabra bucólica, viene de la palabra griega bus, que en masculino o en femenino significa buey, significa toro, significa vaca también. Entonces, la literatura bucólica es la literatura, la vida de los pastores. Entonces, esta égloga, también la palabra égloga proviene del griego, que es la poesía pastoril en diálogo. Y les había dicho yo también que Virgilio pues había tomado muchos personajes de parte de Teócrito. Y Lícidas fue en Teócrito aparentemente su gran maestro, el que le mostró enseñar la bucólica, los poemas bucólicos. Entonces termino cuando Lícidas y Meris siguen charlando en este diálogo. Y dice Lícidas, ¿qué? Lo que cantando tú solo bajo la noche serena te oía. Recuerdo los tiempos, si las palabras tuviera. Y Meris canta. ¿Por qué observas, Dafnis,
de los signos, los ortos antiguos. Mira que ha surgido el astro de César Dioné, astro bajo el cual gozaran la siembra sus frutos y bajo el cual la uva tomara color en defendidos collados. Injerta perales, Dafnis, cogerán los nietos tus frutas. Toda la edad se lleva aún el ánimo. A menudo yo largos soles, me acuerdo, consumía cuando mozo cantando. He olvidado hoy tantos versos, también la voz mía a Meris ya le huye. Los lobos vieron los primeros a Meris, mas con todo, esto te contará asaz a menudo Minalcas. Lícidas, continúa. Con excusas, nuestros amores a lo lejos conduces, y ahora calla para ti el agua toda, plácida, y todas, mira, las auras del murmullo del viento cayeron. Medio camino tenemos, así desde aquí, pues comienza a aparecer el sepulcro de Bianor. Aquí, donde espesas frondas los agrícolas cortan, aquí, Meris, cantemos. Pon aquí los cabritos, con todo llegaremos a la urbe. Oh, si tememos que antes junte la noche la lluvia, justo es, menos pesará el viaje, que allí vayamos cantando, porque cantando vayamos, yo te aliviaré de este peso. Meris se despide. Deja lo demás, mozo, y lo que insta hagamos ahora. Mejor, cuando él mismo viniere, cantaremos los versos. Como les había dicho, voy a leer un pequeño pasaje de el idilio séptimo de Teócrito, perdón, de Teócrito, porque nos da una idea muy clara de lo que es la poesía pastoril, la poesía bucólica, es decir, la descripción propiamente de la naturaleza, que dentro de la literatura se convirtió en los famosos locus amoenus en toda la literatura europea. Y dice así, Teócrito dice, terminaron el camino, cantaron los poetas y finalmente se despiden y llegan a un lugar. Dice, allí nos tumbamos gozosos sobre exuberantes lechos de tierno junco y entre pámpanos recién cortados. Muchos álamos y olmos agitaban sus frondas por encima de nuestras cabezas, y el vecino manantial sagrado que fluía de una gruta de las musas bajaba murmurando. En las sombreadas ramitas, las cigarras tostadas del sol chirriaban con afán. Lejos, entre las prietas espinas de las zarzas, la rana verde croaba de continuo. Piaban alondras y jilgueros. La tórtola gemía. Revoloteaban las rubias abejas en torno a las fuentes. ¿Sí? Entonces, con la naturaleza viviendo, Teócrito escribió todas sus composiciones. Y Virgilio lo siguió, y en esta traducción que yo he leído de Rubén Bonifaz, pues hemos escuchado un problema político en esos momentos y poético al mismo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Y ya para finalizar, regresamos con Nerón y quiero compartirles unas frases. Esta frase fue pronunciada cuando, tras decidir poner fin a sus días y pedir al gladiador Espículo
que le diese muerte, este se negó por miedo a que la justicia divina lo castigara por acabar con la vida de un gran criminal como era Nerón, considerándose esto privilegio de los dioses. La frase dice así: ya no tengo amigos ni enemigos. Otra de sus frases es con la que Nerón respondió a su nodriza cuando ésta le recordó que la suerte de los césares había sido siempre enfrentarse a sublevaciones como a la que él se enfrentaba con Galba. Y dice así: y suerte no se puede comparar a ninguna. Y nos despedimos con esta frase que dice: el artista vive en todas partes. Gracias, buenas noches.